Estos son los 9 jugadores que quizá no recordabas que jugaron tanto en el Barça como en el Manchester United. Dale que lo vemos. Hola y bienvenidos a FCBN, un día en el que, aprovechando que esta semana se vuelven a ver las caras Barça y Manchester United en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League, repasaremos los nombres de hasta 9 jugadores que en un momento dado de su carrera, como diría el padre de uno de los protagonistas, se enfundaron ambas camisetas. Así que, sin más dilación, vamos al lío. Y empezamos este repaso con un jugador que únicamente los más veteranos de la sala recordarán. Se trata del delantero galés Mark Hughes, que en la década de los 80 destacó en el Manchester United a base de goles para acabar siendo fichado por el Barça en 1986 a cambio de 400 millones de pesetas, lo que al cambio son casi 2,5 millones de euros, una pasta por aquella época. Llegó de la mano del por entonces entrenador inglés Terry Venables junto a Gary Lineker, pero el paso de Hughes por el Camp Nou fue de todo menos exitoso. En 28 partidos marcó 4 goles y acabó siendo cedido al Bayern antes de regresar de nuevo a Old Trafford en 1988. Otro jugador que jugó en ambos equipos fue Laurent Blanc. El actual entrenador del Olympique de Lyon tuvo un paso discretito por el FC Barcelona, al que llegó en 1996 procedente del Auxerre, aunque aquel Barça, dirigido por otro mito como Sir Bobby Robson, conquistó una Supercopa de España, una Copa del Rey y una Recopa con Ronaldo como protagonista. Los problemas musculares de Blanc, que se perdió 2 desastres finales, le llevaron de nuevo a su Francia natal para jugar en el Marsella. Tras pasar por el Inter de Milán, Ferguson le echó las redes y fichó por el United en 2001, 2 años antes de terminar retirándose. Y vamos ahora con Jordi Cruyff, el actual director deportivo del Barça, que llegó al club en 1988 procedente de las categorías inferiores del Ajax, gracias evidentemente a su padre Johan. Debutó primero con el filial en el 92 y dio el salto al primer equipo 2 años más tarde, cuando básicamente el Dream Team languidecía. Tras el despido de Johan, Jordi hizo las maletas ese mismo verano rumbo al Manchester United, por el cual firmó por 4 temporadas. Las lesiones le impidieron triunfar y acabó cedido en el Celta de Vigo antes de fichar en el 2000 por el Alavés, el equipo que posiblemente más le vio brillar sobre un terreno de juego. Un jugadorazo que inexplicablemente no triunfó en el Barça pese a tener todas las condiciones para ello y que también pasó por el United años más tarde es Zlatan Ibrahimovic. El sueco se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Barça hasta aquel momento, 2009, cuando los culés pagaron 46 millones al Inter e incluyeron en la operación a Samuel Eto'o, valorado en otros 20. Pero Ibra, que comenzó bien, poco a poco fue distanciándose de su entrenador, Pep Guardiola, cuya relación no parecía idílica, hasta el punto que un año después acabaría haciendo las maletas rumbo al Milan. En su única temporada de blaugrana, Ibrahimovic firmó un total de 21 goles entre todas las competiciones. Tras pasar por el Paris Saint-Germain, en 2016 fichó por los Diablos Rojos, donde permaneció 2 temporadas. Antes de fichar por el Barça en 2021 y acabar marchándose este mismo año, en el mercado de invierno, Memphis Depay tuvo un infausto paso por el Manchester United entre 2015 y 2017. El neerlandés, que despuntó en el PSV, protagonizó un traspaso de 34 millones y aunque en Old Trafford le esperaba con los brazos abiertos su principal valedor, Louis van Gaal, siempre negativo, nunca positivo, no respondió a las expectativas y tras una segunda temporada para olvidar y en la que apenas contó tampoco para Mourinho, se marchó al Lyon por menos de la mitad de lo que le había costado al conjunto inglés, un negocio ruinosísimo. El Niño Maravilla fue el primer chileno en enfundarse la camiseta del Barça después de un sorprendente fichaje por el que la entidad blaugrana pagó en 2011 nada más y nada menos que 26 millones fijos más 11 en variables al Udinese por hacerse con una de las grandes perlas del mercado. En Can Barça permaneció hasta 2014 y aunque es verdad que dejó algunos goles para el recuerdo, no fue ni de lejos esa maravilla que su apodo constataba. Acabó en el Arsenal por 42 kilos y de ahí en 2018 pasó al United por 34. Como a Memphis le pesó la maldición del 7 y un año y medio después se marchó cedido al Inter.
Antes de convertirse en leyenda viva del Barça, Gerard Piqué emigró a Manchester, a donde llegó en 2004 con 17 añitos. A la sombra de otros defensas como Ferdinand, Silvestre, Brown o Heinze, acabó marchándose una temporada cedido al Zaragoza, donde sí tuvo continuidad. Regresó a Old Trafford para el curso 2007-2008 y aquella temporada Piqué consiguió marcar 2 goles en Champions con los mancunianos, aunque apenas contó en la Premier para Ferguson, y cuando el Barça le llamó a su puerta en 2008 no se lo pensó y regresó a casa. El resto de la historia básicamente ya la conocemos todos. Otro canterano del Barça con pasado en el Manchester y que probablemente habías olvidado es Víctor Valdés. Considerado por muchos el mejor portero de la historia blaugrana, su carrera empezó a truncarse un año después de anunciar que no renovaría por el Barça, en enero de 2013. Y es que en marzo de 2014, ante el Celta de Vigo, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le impidió disputar el Mundial de Brasil y que truncó su fichaje por el Mónaco, con quien tenía un acuerdo. Tras quedarse sin equipo y tras 6 meses de recuperación en octubre de ese año, Louis van Gaal le abrió las puertas del Manchester United, aunque su aventura en Old Trafford no funcionó del todo y únicamente acabó disputando los 2 últimos partidos del curso 2014-2015. Con el técnico neerlandés, que le había hecho debutar en el primer equipo del Barça en 2002, la relación se fue torciendo hasta el punto de ser insalvable. Van Gaal, que le había recomendado jugar en el filial, cosa que llegó a hacer Víctor Valdés hasta en 3 ocasiones, aseguró que si no seguía su filosofía, lo mejor es que se fuera, y evidentemente acabó marchándose. El Middlesbrough y el Standard de Lieja fueron los 2 últimos equipos del guardameta antes de colgar los guantes. Y por último, un jugador del que el barcelonismo guarda un gran recuerdo: Henrik Larsson. El sueco, leyenda del Celtic de Glasgow, llegó al Barça en lo que parecían las postrimerías de su carrera, con 32 años en el 2004. El Bota de Oro de 2001 se ganó el corazón de todos los culés a base de un estupendo rendimiento, marcando 19 goles en sus 2 temporadas de blaugrana y participando en la segunda Copa de Europa que levantaba el Barça en su historia, la de 2006, a las órdenes de Frank Rijkaard. Tras aquello regresó a su país y a su club de origen, el Helsingborg, con la intención de retirarse. Sin embargo, interrumpió su regreso a Suecia para jugar durante 2 meses y aprovechando el parón de la Liga Nórdica con el Manchester United en calidad de cedido. Y en el Teatro de los Sueños también guardan un muy buen recuerdo de Larsson, que marcó en su debut y que fue clave en los apenas 13 partidos que disputó en Old Trafford. ¿Qué? ¿Te acordabas de todo, sí o no? Te leo en los comentarios, pero no te olvides de darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita. Nos vemos en el próximo. A cuidarse. Adiós.